¿Deberías armarte hasta los dientes para matar infieles? La historia está llena de sangre derramada con armas consagradas para preservar el imperio cristiano, algo totalmente contrario al pacifismo radical de Jesucristo. Conversamos sobre las santas pistolas entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gersón García. Hoy conversamos sobre las santas pistolas o esta idea de sacramentalizar las armas de fuego que tienen algunos grupos nacionalistas blancos en los Estados Unidos. Un reciente artículo del portal Religion Dispatches nos recuerda que detrás de cada tiroteo masivo en Estados Unidos se produce un breve momento de reflexión sobre el uso y la necesidad de control de las armas de fuego. Pero el escándalo para Thomas Lacac, profesor asociado de historia en Grandview University y autor del artículo que consideramos en el día de hoy, es que las compañías fabricantes de armas de fuego automáticas inscriban versículos bíblicos en sus fusiles y pistolas como un acto sacramental. Hemos puesto enlaces en nuestra página de internet radiomoody.org para que puedas acceder al material que consideramos en el día de hoy. Y Guillermo y Elsa, desde esta perspectiva del Evangelio, no deja de ser aberrante y escandaloso que se consagre un arma de fuego. Yo creo que desde el punto de vista de la historia, ha habido consagración de armas cuando se hace jurar a los nuevos conscriptos de las distintas ramas de Fuerzas Armadas a jurar la bandera, y entonces se invoca en nombre de Dios y se ponen ahí los rifles, los fusiles, lo que sea, y el religioso de turno, o mayoritario, como quiera que se le llame, imparte una bendición. Yo creo que hay una sacralización de las armas de fuego que viene en la historia, porque comienza esta discusión que no ha cesado sobre si existe o no lo que se llama una guerra justa. Y ese es el problema, yo creo, a nivel, vamos a llamarle global, creo yo. Ahora, cuando hablamos del individuo como tal, yo creo que toma precedentes en este tipo de actitudes para decir así también, yo puedo tener mi propia arma o armas, ¿verdad?, a las que le voy a dar un uso que puede ser también santo si se trata de defender mi casa, mi país o lo que sea. Yo creo que hay una especie de inferencia que viene acá. A lo mejor estoy equivocado en mi apreciación, pero tengo esa idea. Pero no te noto muy escandalizado entonces. ¿Es algo de esperar porque quizás se produjo en otros momentos de la historia de la cristiandad? No estoy escandalizado en el sentido de, digamos, histórico. Estoy sí muy alarmado por el afán de la gente de recurrir a las armas de fuego como un medio de defensa, cuando a veces esta defensa no está muy clara. Eso sí me molesta y eso sí creo yo que es un problema que tenemos que tratar y no sé cómo lo podemos digerir, francamente. Ya, y tú, Elsa, ¿cómo está tu nivel de escándalo ante esta idea de sacramentalizar un arma de fuego, de dedicar un arma de fuego, de inscribir y tallar en el arma de fuego versículos bíblicos que de alguna manera pudieran justificar el uso santo de ese arma de fuego? Sí, me escandaliza el pensarlo, ¿verdad? El sentir que un arma de fuego pueda tener esas inscripciones bíblicas, y me llama mucho la atención porque a través de la historia, cuando la hemos estudiado, tendemos a ser bastante binarios en que un grupo es el bueno y el otro grupo es el malo. Creo que solamente Dios sabe de qué lado está en determinada situación, en determinado conflicto, y yo creo que tal vez en un día cuando se hagan estas preguntas veremos realmente la verdad de todo esto. Ya, pero qué interesante esta idea de qué lado está Dios. Y me preguntaría si es que Dios debe estar de algún lado del conflicto o que quizás no esté de ninguno de los lados del conflicto. Lo asumimos, Gerson, porque a la hora de leer principalmente el Antiguo Testamento, ¿no? Vemos cómo dice Dios que estaré con ustedes, ¿no? Es un determinado grupo bélico que va a atacar a otro grupo. Entonces, creo que se nos ha enseñado que Dios puede estar de un lado militarmente hablando y no del otro. El problema que veo yo acá es que, como lo plantea Elsa, por ejemplo, si esperamos saber de la respuesta a estas preguntas que tenemos, mientras hacemos esa espera, a lo mejor media humanidad ha sido aniquilada. La verdad que sí. Por el camino que vamos. Ahora, esta apreciación mía es cínica, yo lo confieso, porque en realidad
cuando hay todas estas guerras, conflictos civiles y también estas matazones que se dan en lugares públicos, mayormente en los Estados Unidos, muchos cristianos llaman a la oración y llaman a la vigilia y se encienden velas y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto se le presta ayuda psicológica a la familia de los que han perdido niños o familiares en estas balaceras. Pero resulta que esa actitud de los creyentes a veces a mí me resulta un poco escasa. Me parece a mí un poco descansar en la acción de un poder sobrenatural que va a lo mejor traer paz y tranquilidad a los corazones de esos familiares, madres, esposos, quienes sean de las víctimas. Sí, puede traerles paz, pero a la comunidad no le trae paz. A la comunidad le trae esas preguntas que no tienen respuesta. Y una de ellas es, ¿debemos realmente continuar sacralizando las armas como tales? Vayamos un poquito a la historia, porque realmente, como tú decías al principio, Guillermo, este no es un fenómeno nuevo y hay, al parecer, una propensión en la fe cristiana a este tipo de ideologías. Bueno, tendríamos que parar ahí un momento para decir que Constantino, cuando él comienza a abrazar la religión cristiana, es por una señal que él dice que vio en el cielo, ¿no? Bajo este signo vencerás. Ahí está. Y apareció una cruz, suspendida en el cielo y qué sé yo. Exactamente. Pero nosotros la hemos creído, ¿verdad? Guillermo, es que entonces no fue Constantino al que hemos a veces acusado de cosas terribles, pero es que la cristiandad se prestó a eso y algunos obispos prominentes en la historia de la Iglesia celebraron que por fin había un emperador dispuesto a defender la fe con la espada. Sin embargo, el gran problema es el entendimiento de la Biblia, ya, y vamos a partir ahora con el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla de guerras y habla de enemigos y todas esas cosas, pero pasemos al Nuevo Testamento. En esta sección de la Biblia, Jesucristo se presenta como que trae amor, como que trae paz, como que trae la vida eterna, como que trae una nueva dimensión de vida en donde la guerra, las armas y probablemente toda esta cuestión de violencia habrá quedado desterrada, porque él venía a imponer un reino de paz, no un reino de terror, ni un reino de violencia ni de guerra. Sin embargo, vienen esos versículos, ¿verdad? Esos pasajes tan fantásticos, ¿no? Que encontramos en el último libro de la Biblia, hablando de esta gran guerra, ¿no? Del Armagedón, en donde viene Jesús, ¿no? Al frente de las fuerzas celestiales, ¿verdad? Montado en un caballo blanco, ¿verdad? Con una espada, dispuesto a luchar esa gran batalla. Entonces vemos ahora en el futuro a ese Jesús bélico, donde por fin nos dicen las Escrituras que el bien vencerá sobre el mal de una vez por todas. Entonces, también existe en nuestra lectura del Nuevo Testamento no solamente un Jesús pacifista, pero en ese último libro vemos también que hay un periodo de gran batalla, de gran guerra. Pero, por ejemplo, ¿por qué no hemos aceptado, Elsa, en esa narrativa apocalíptica, poética, metafórica, simbólica, alegórica? ¿Por qué vamos ahora convenientemente a interpretar algo así de una manera literal? En nuestra experiencia, entendemos que la lucha y el conflicto interno que hay no es con pistolas y con tanques. Entendemos que hay un conflicto en un orden que no es físico. Pero cuando vamos al conflicto final y eterno tiene que ser con la espada en la mano, ¿verdad? Interesantemente, aunque hemos admitido el pacifismo de Cristo, yo no soy pacifista. Yo, por ejemplo, en mi juventud presté servicio de armas en las Fuerzas Armadas de mi país. Muy poco de la cristiandad reacciona al pacifismo de Cristo, convirtiéndonos en pacifistas nosotros mismos. Yo no soy pacifista porque estoy dispuesto a defender mi casa, mi familia, con lo que tenga a la mano en caso de una agresión, ¿verdad? En ese sentido, yo no soy pacifista. Sí, no me considero pacifista, pero tengo esa tendencia. Muy bien, es una buena manera de empezar. Yo creo que es una buena manera de empezar a tener otra tendencia. Pero sí, yo creo honestamente que el cristianismo ha ido por caminos muy raros, muy peligrosos cuando entiende que su fe, su cristianismo, el de una denominación, de un grupo religioso, tiene mayor efectividad si va acompañado de las armas. Yo creo que ahí nos metemos en un problema muy serio. Uh-huh. Por eso yo creo que si el mundo llegara a entender alguna vez, ¿no?, el mensaje de Jesucristo, que consiste básicamente en ser una persona que imita
al Salvador, que lo quiere seguir, porque la palabra discípulo es aquel que está dispuesto a seguir al maestro, ¿verdad? Pero si el cristianismo entendiera esto, a lo mejor nuestro mundo, nuestra sociedad sería distinta. Cuando Jesús nos dio las últimas instrucciones, ¿verdad? Antes de ascender a los cielos después de Pentecostés, nos dio el gran mandato, ¿no? La gran comisión de hacer discípulos por todo el mundo, ¿verdad? En todas las naciones, en todas las lenguas. Y ese fue lo más importante que te está dejando antes de irse. Hay que recuperar un poco esa visión y esa misión que nos dio Jesús, y también reconocer de que este mundo no es el final de todo. Y yo creo que debemos recordar también esas palabras que nos deja el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, que creo yo que está en el capítulo 6, donde dice, ¿no? Él dice claramente que nuestra batalla, nuestra lucha, no es en contra de carne y de sangre. Nuestra lucha es en contra de quienes rigen en los poderes ocultos de este mundo, ¿verdad? Son las fuerzas espirituales del mal. En este país donde nos encontramos produciendo esta conversación, se han triplicado las ventas de armas de fuego en el último año y hay 400 millones de armas en los Estados Unidos. Y por supuesto con su consecuente munición. Para 320 millones de habitantes. Para 320 millones de habitantes. Incluyendo bebés. Incluyendo gente que no puede tener armas. No es el miedo el que genera todo esto últimamente. El miedo existe en nuestra sociedad y en nuestros países existe el miedo. Y resulta entonces que este miedo se va apoderando y se hace una cuestión casi habitual. ¿Y cómo el Evangelio responde a eso? Porque me da la impresión de que ante estas retóricas de temor, el Evangelio nos ofrece la realidad de que progresa, se desarrolla y funciona incluso en las peores condiciones. Y sin embargo, el miedo domina en nuestras conversaciones. En el tiempo del Nuevo Testamento existía el miedo. Y existía el miedo entre los cristianos y entre los discípulos de Jesús y entre los fariseos y entre todos los que componían la sociedad de la época. Era tal el miedo que tenían a las estructuras políticas, a perder la vida. El promedio de la vida en la época del Nuevo Testamento era de 30 a 33 años prácticamente. Y con suerte se llegaba a los 40. Había una fragilidad de la vida extraordinaria. Y entonces aparece Jesucristo, quien dice en forma que nosotros la hemos mirado de una manera muy simbólica. Dice, no tengan miedo porque yo he vencido al mundo. Y cuando Jesucristo dice esa palabra, nos quedamos todos con la sensación de que es una bonita frase para ponerla en un marco, para ponerla a lo mejor en una foto ahí en la casa, pero no entendemos el concepto. El miedo ese visceral que viene de adentro del individuo, es posible dominarlo y posible vencerlo si uno tiene realmente fe en el poder de Dios, actuando a través de la sociedad, porque yo creo, como lo ha dicho Gerson, que hay un progreso en la sociedad. Pero este progreso tecnológico, económico, funcional, tiene que ir de la mano también del progreso espiritual, es decir, de la acción de las iglesias cristianas en forma directa y específica, no importa de la denominación, para que puedan predicar acerca de lo que pasa en la sociedad y acerca de la promesa que viene de Jesucristo, que es el vencedor en última instancia. Queremos invitarte a que explores más de este tema suscribiéndote a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. En Spotify nos encuentras como Entre Amigos de Radio Moody. Nuestro podcast completa este programa con mayor detalle sobre estas santas pistolas, esta idea aberrante de consagrar un arma para matar al prójimo en servicio a Jesucristo. Encontrarás una conversación extendida del por qué nos parece importante considerar nuestro tema de hoy desde la perspectiva del Evangelio. Agradecemos a nuestros equipos técnicos, tanto en México, Brasil como los Estados Unidos, que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud, asimismo, para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción conjunta de Ministerio Reforma y Radio Moody.